Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente por este medio reunidos, esperando que la gracia del Señor esté siendo con cada uno de ustedes y podamos estar en sintonía y en armonía con lo que el Señor, el Espíritu Santo nos ha estado hablando y que en esta tarde podamos aprender y escuchar algo si el Señor quiere le place hablarnos. Y me gustaría empezar con una oración en esta tarde. Padre, yo te doy gracias porque eres bueno, eres fiel. Tu misericordia, Señor, es eterna. Y como dice ese canto, cada mañana al despertar podemos saber que en ti podemos confiar y cada día, como también decía el salmista, podemos decir en paz, podemos ir a descansar y dormir porque en ti podemos confiar, Señor. Como escuchamos este canto al inicio, no hay nadie como tú, nadie más llena nuestro ser como tú. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté por medio de esta transmisión y que cualquier persona que la escuche pueda, Señor, recibir algo fresco de ti. Yo te pido que utilices a este instrumento y que podamos, Señor, cada día estar listos y estar dispuestos a escuchar tu voz y no solamente escucharla, sino a obedecerla. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, me gustaría iniciar el capítulo 9 del libro de Nehemías que vamos a ver en esta tarde y voy a estar prácticamente leyendo no todos los versículos porque es un capítulo largo, pero podemos ver como puse ahí el título de la presentación, es un repaso de la historia del pueblo de Israel. Si leemos el versículo 1, dice que el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado, como vimos, del pecado que tenían, que se habían casado con mujeres extranjeras, y estaban de pie y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y esto ya lo vimos en las clases pasadas, hermanos, eh, cómo tenemos que seguir las ordenanzas del Señor. Por algo nos los dejó. Una cosa de ellas, por ejemplo, es que no nos unamos con yugo, en yugo desigual con los incrédulos. Esto está hablando sobre el matrimonio, pero también se puede referir a otras alianzas, hermanos, económicas, estratégicas. Si hay gente que no comparte la misma visión y el mismo llamado que tenemos, tengamos cuidado con hacer ese tipo de alianzas. Pero aún así, hermanos, estos judíos se habían arrepentido, habían tomado acciones con respecto a lo que habían hecho. Y como dice el libro de Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Pero me gusta cómo termina ese último verso, pero Dios va a restaurar lo que pasó. Y uno de los gozos más grandes que puedo encontrar y que me ha tocado vivir es cómo Dios puede restaurar lo que pasó. Yo recuerdo, y lo vamos a ver más adelante, cómo David en Ciclaje, hermanos, pasó algo tremendo. Eh, Él venía y llega a donde estaba en su campamento y se encuentra todo quemado. Imagínense, todo quemado. Y no solamente eso, sino que sus mujeres también, sus niños, sus posesiones, no había absolutamente nada, habían sido llevados cautivos. Y yo recuerdo que hombres valientes, hombres de guerra, según dice la escritura, alzaron su voz y lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas para llorar. Y cuando eso sucedió, empiezan a agarrar piedras y a hablar de apedrear a David. Y David también se encontraba en tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempo que había perdido todo, pero hermanos, él hizo algo que fue recordar lo que pasaba cuando él tenía necesidad y se encontraba en una situación difícil. Y él siempre, si estudiamos la vida de David, siempre se acercaba a buscar al Señor su Dios y en él ponía su confianza. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender, siempre poner nuestra confianza en el Señor. Y algo que hizo David en ese momento fue, tráigame el efod, necesito buscar al Señor, necesito estar en su presencia. Y veamos que en este capítulo de Nehemías sucede algo similar. En el versículo 4 dice que
Se levantaron de la grada algunos levitas y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y en el versículo 5 dice, les dicen al pueblo, levántense y bendigan a Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y esto es una común denominador, hermanos, que vamos a encontrar en toda la Escritura. Necesitamos ir al Señor y hay tiempos donde podemos clamar, ¿verdad? Y podemos derramar nuestra alma delante del Señor cuando tenemos necesidad. Yo recuerdo también la historia de Ana, la mamá de Samuel. ¿Recuerdan cómo ella llegó al tabernáculo y derramó su alma de tal manera que Elí malinterpretó esa situación? Pero hay tiempos en nuestra vida donde podemos sentirnos cargados, podemos sentirnos con necesidad y no es malo derramar nuestro corazón y clamarle al Señor. Pero hay algo que siempre debemos tener en cuenta, hermanos, y es alabarle. Entrad por sus puertas, dice el salmista, con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Esa es una clave, hermanos, que la podemos encontrar en muchos lados. Recuerdo Job rápidamente cuando el enemigo fue delante de Dios y hablaron sobre él y el Señor y Dios le da permiso a Satanás de tocar a Job. Le dijo solo no toques su vida y vemos cómo Satanás empieza a hacer un desastre en la vida de Job y al final Job cuando pierde prácticamente todo le dice alabado sea el Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, esa es una clave que yo he visto que nos va a ayudar mucho en estos tiempos que estamos viviendo, en la circunstancia que cada uno nos encontremos, porque siempre en la vida vamos a tener situaciones difíciles, circunstancias difíciles, tiempos de gratitud, tiempos de alabanza, porque el Señor es bueno, pero también tiempos de estrechez y tiempos de dificultad, y en medio de ellos una clave es alabar al Señor, alabar al Señor. Y en los siguientes versículos vemos cómo él empiezan a exaltar al Señor a partir del versículo 6. Y le dice, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, con todo lo que está alrededor de ello. Y David en los Salmos, por ejemplo en el Salmo 8, él dice que es bueno que veamos la grandeza de Dios en su creación, porque después podemos decir, como también dijo Jeremías, ¿acaso hay algo imposible para Dios, hermanos? Hablaba yo con alguien esta semana y yo le decía, no hay nada imposible para Dios. Y si creemos que Dios es soberano y empezamos a hacer una remembranza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o en la vida de otras personas o lo que vemos también en la Escritura, eso puede ayudar a nuestro corazón. Recordemos que les dije que este capítulo es un recordatorio de la historia. Y no solamente aquí, amados hermanos, es la primera vez o es la única vez que encontramos que se hace un repaso de la historia. Lo podemos encontrar en el libro de los Salmos, lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento con Esteban, lo podemos encontrar en muchas partes de la Escritura porque es importante recordar quién es nuestro Dios. Los tiempos que vamos a empezar a vivir es algo que no debemos de perder y de pasar por alto. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué cualidades tiene Él? ¿Cómo Él trabaja? ¿Cómo los patrones que nos ha dejado en la Escritura siguen funcionando? Y si nosotros hacemos las cosas usando esos patrones y a la manera de Dios, vamos a salir victoriosos. El versículo 7 empieza a recordar a Abraham. Cómo Dios le había dado pactos, cómo Dios es un Dios de pactos, cómo es Dios, Dios es un Dios de promesas y que Él lo que pide de nosotros es que le seamos fieles y que nuestro corazón sea fiel. Y cómo Dios agarró a Abraham y lo sacó de la tierra del cananeo, del eteo, del fereceo y de todos ellos y le dio descendencia para cumplir su palabra. Recordemos que Abraham, hermanos, heredó las promesas de Dios porque él fue encontrado fiel. Y mientras recordamos nosotros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos ver que Él ha sido fiel, hermanos, y que Él pide eso de nosotros. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. Y tal vez uno de los personajes que yo puedo hablar que cometió errores grandes en la Escritura fue el apóstol Pablo. Miren, eso de causar que familias se rompieran, eso de causar que tal vez matrimonios se rompieran, que hijos tal vez crecieran sin papá o mamá, no es algo fácil, ¿verdad? Pero después, hermanos, Dios
llama a Pablo, le da una oportunidad de arrepentirse. Imagínense, el apóstol que más escribió en el Nuevo Testamento. Y después él empieza a escribir varias cosas, hermanos, y podemos también como recordar personas que pasaron por situaciones difíciles, como el apóstol Santiago también, y él dice algo en su epístola que dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, cante alabanzas. En todo tiempo, hermanos, que nosotros enfrentemos cualquier dificultad, es bueno recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, quién es nuestro Dios. En el versículo 10 empieza a recordar también cómo Dios hizo señales contra Faraón, contra los siervos, el pueblo de Egipto. Y algo que también nos debe de llamar la atención es por esos juicios, ¿por qué vinieron, hermanos? Si recordamos en el libro de Éxodo, cuando lo leemos, él dice que Faraón endureció su corazón. Era orgulloso y soberbio. Y en el libro de Santiago también nos dice que Dios resiste al soberbio, pero ¿sabes qué? Él da gracia a los humildes. El orgullo es uno de los pecados, o tal vez el pecado más peligroso, hermanos. Por esa razón Satanás fue echado de los cielos con la tercera parte de los ángeles. Por eso es bueno recordar siempre lo que el Señor ha hecho. Un amigo me dijo, mira, el peor error para una vida cristiana, para un cristiano, es tener éxito en una cosa que no era de Dios. Porque cuando nosotros tenemos éxito, a veces se nos olvida nuestra dependencia de Dios. Y entonces recordar, hermanos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y recordar lo que su fidelidad hacia nosotros nos va a ayudar a saber quiénes somos, de dónde venimos, pero a dónde queremos llegar. Eso siempre nos va a ayudar, amados hermanos. Y empiezan a hablar cómo Dios los saca de Egipto con una manera impresionante. Y en el versículo 12 empieza a hablarles sobre cómo Dios los guiaba. Y le dice, mira, había una columna en el día, una columna de nube y una columna de fuego en la noche para alumbrarles el camino. Y es importante, hermanos, también, cuando recordamos las cosas, saber que cuando nosotros seguimos a Dios, cuando hacemos las cosas como Él dice, las cosas funcionan, las cosas salen bien. Recuerdo a Pastor Charles Phillips que él decía, cuando nosotros hacemos las cosas en el orden y el plan de Dios, Dios paga, Dios provee, Dios abre camino, Dios hace que las circunstancias se den para que su voluntad sea cumplida. El problema es cuando nosotros no seguimos al Señor. Entonces, esa experiencia, hermanos, de seguir, de cuando el pueblo de Israel seguía la nube o seguía esa columna, nos debe de recordar que debemos siempre seguir al Señor, cual sea su voluntad. Y recordemos que cuando estaban en el viaje de Israel, ellos llegaron un momento en que llegaron al monte del Sinaí. Y ahí Dios les dio sus mandamientos. Y no solamente eso, les dio las ordenanzas, establecieron el día de reposo y les dio también a Moisés el modelo del tabernáculo. Y no solo se lo dio, sino que en ese tiempo también regresó, lo construyeron y pudieron entonces tener un lugar donde ellos podían hablar, habitar con el Señor y el Señor empezó a habitar en medio de ellos. Ahora, hermanos, nuestro Dios, cuando recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, también vamos a recordar que Él no es un Dios distante. Él es un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, se ocupa por nuestras necesidades también. En el versículo 15 empiezan a hablar de cómo Dios les dio pan del cielo, ¿recuerdan? El maná. Cuando ellos tenían sed, cómo salió agua de la peña. Y después cómo Dios les había mandado en su plan que ellos fueran y tomaran la ciudad, la herencia que el Señor les había dejado y derrotar a los enemigos que estaban allí. Y en este viaje, hermanos, el Señor les proveyó todo, no solo su presencia, no solo su palabra, sino les proveyó la comida natural y todo lo que ellos necesitaban fue algo que, les fue provisto de parte del Señor. Recordemos, nuestro Dios no es un Dios distante, hermanos. Él sabe que tienen necesidad.
Bien, que 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Tenían provisión espiritual y tenían provisión material, amados. Pero ¿cuál era la clave para que ellos estuvieran así? Miren, ellos no podrían decir, no, mañana yo ya me voy para la izquierda o me voy para la derecha o me voy hacia el este. No, para que ellos tuvieran esa provisión tenían que estar bajo la nube, bajo la cobertura, bajo la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Me he dado cuenta a través de la historia que cuando en nuestras vidas no tenemos provisión suficiente de parte de Dios, ya sea espiritual o a veces material, es porque nos hemos salido de la nube. Y esto de recordar la historia nos ayuda a saber y decir, ¿estoy siguiendo la nube? ¿Voy bien? Ahora no quiero decir con esto que si cuando sigamos la nube todo va a estar bien, y como ejemplo está Job, pero es una buena cosa que debemos de preguntarnos. De nuevo en el versículo 16, hermanos, dice, tú nos diste todo, Señor, pero nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Y encontramos el problema que afecta a la humanidad, hermanos. Sí, yo con mi esposa tengo una frase que utilizamos a menudo y a veces cuando hablamos de nosotros mismos o de problemas o de algunas personas decimos, mira, es que esa situación específica empieza con org y termina con uyu. Ese es el problema casi siempre, hermanos. El orgullo y la soberbia no nos dejan escuchar a Dios, no nos dejan depender de Él, no nos dejan escuchar el consejo aún de otras personas. Vean el versículo 17, dice, no quieren oír, ni se acordaron de las maravillas, sino que endurecieron su cerviz. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando dejamos que el orgullo se anteponga hacia la dependencia de Dios. Dejamos de escuchar, dejamos de oír, ya no escuchamos consejos, ya no oímos, dejen de al pastor, ya no oímos a nadie, ni a Dios, y hacemos lo que nosotros queremos. Recuerdo que en uno de los mensajes de los días domingos, yo les dije, esa es la diferencia entre aquellos que de veras han aprendido a amar a Dios y lo siguen, porque le dicen, Señor, ¿para dónde? ¿Qué quieres que haga? Es seguir la nube. ¿Para dónde, Señor? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? Es tiempo de detenernos. Es tiempo de invertir. Es tiempo de no invertir. ¿De qué es tiempo, Señor? Y cuando nosotros dependemos de Él, hermanos, Él nos va a guardar. Regresando a Job otra vez. Fíjense que una de las características que vemos ahí en Job capítulo 1, el enemigo le dice, pues, ¿cómo no te va a servir Job si tú lo has cubierto de un vallado y lo tienes cercado para que nadie lo toque? Esa es una de las cosas que suceden cuando nosotros vamos bajo la nube, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, Dios nos tiene cercados, guardados y nada te puede tocar. Y después en el versículo 18 habla sobre tal vez una de las acciones más dolorosas que un hombre puede hacer en contra de Dios. Y esto es adorar a un ídolo y decir que ese ídolo es Dios. Esa es tal vez una de las cosas más dolorosas para Dios, hermanos, porque Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él dio a su Hijo por ti y por mí, Él es el dador de la vida, Él es el dador por Él respiramos, dice el apóstol Pablo, por Él somos, por Él vivimos, y cuando nosotros tomamos otras personas, cosas, actitudes, cosas materiales y las ponemos en lugar de Él, yo creo que esa es una de las cosas más dolorosas para nuestro Dios y difíciles para que Él puede sentir hacia nosotros, como Él siendo el que nos da todo, nosotros tomamos otras cosas y les hacemos dioses y les dedicamos más tiempo, más esfuerzo, más dinero, les dedicamos nuestra mente, les dedicamos todo y al Señor no lo hacemos. Recuerden que en el Evangelio de Mateo el Señor les dice, ¿cuáles son los dos mandamientos principales? Amar al Señor tu Dios y después al prójimo. Mateo 5:43 al 48, el Señor está hablando sobre esto y empieza a decir, aman, amar, amar. Porque si amáis a los que os aman, viene en el pasaje, ¿qué recompensa van a tener? Amar, hermanos.
Miren, cuando en Gálatas nos está hablando sobre los frutos del Espíritu, fíjense que él empieza hablando con el don más importante. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu que sale ahí? El amor. El amor está encima de todas las cosas. ¿Y sabes por qué tú y yo todavía estamos aquí? ¿Y sabes por qué a veces, aunque hemos fallado y no hemos hecho lo que el Señor quiere al pie de la letra, todavía estamos aquí? Porque su amor está encima, porque su misericordia está por encima de la ley. Recordemos el arca del pacto, hermanos. La ley estaba ahí adentro, las tablas de la ley estaban adentro, pero encima de ellas estaba el propiciatorio que nos habla de la misericordia y del amor de nuestro Dios. Y entonces ellos están haciendo aquí un recordatorio. Y en el versículo 21 están hablando sobre el tiempo que estuvieron en el desierto. No tuvieron necesidad de nada, sus vestidos no se envejecieron, les ayudó a derrotar a sus enemigos y les diste hijos, dice el versículo 23, y después entraron a la tierra prometida, cruzan el Jordán y Dios les empieza a dar victoria sobre varios de los enemigos, hermanos, sobre los cuales nosotros también tenemos que tener victoria. Y yo creo que después estudiaremos el curso de victoria sobre la vida egocéntrica y el viaje de Israel, que nos ayudan a entender qué significan estos enemigos para nosotros. Pero uno de ellos, y los vamos a encontrar en Proverbios 6 del 16 al 19, donde está hablando sobre las cosas que Dios abomina. Y habla, lista los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el 7, el que siembra discordia entre hermanos. Eso no es amor, eso no es buscar la unidad, eso no es amar a tu prójimo, hermanos. Enfoquémonos en lo importante. Pero regresando al punto, siguen con la remembranza, recuerdan cómo hicieron ciudades grandes, pero después, hermanos, llegan ya aquí al versículo 26 donde dice, pero te provocaron a ira, Señor. Se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron abominaciones. Y el pecado de Israel llegó a tal grado que Dios los entregó a la mano de sus enemigos para afligirlos. Pero vean el versículo 27, amados hermanos. Dice, entonces los entregaste en manos de tus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste, según la misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Esto es algo impresionante que podemos nosotros tomar en cuenta, hermanos. En el libro de Jueces, si recordamos, fue un ciclo, ¿verdad?, que vivieron. Ellos pecaban contra el Señor, el Señor enviaba a sus enemigos, se arrepentían y se volvió un ciclo durante más o menos 350 años. Pero una vez que tenían paz, ¿qué sucedía? Volvían otra vez a hacer lo mismo. Y recordemos que están recordando esa historia. Señor, les amonestaste a que guardaran tu ley, a que regresaran a tus mandamientos y les soportaste, dice el versículo 30, por muchos años. Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en la mano de los pueblos de la tierra. ¿Y saben qué, amados? Esto es algo que sucede también con la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Yo te quiero preguntar este año, 2020, pandemias, desastres naturales, tiempo de elecciones en nuestro país vecino, cosas que no habíamos visto antes. Les comentaba el día domingo, yo vi un programa por ahí que se llamó 2020 Apocalíptico. Dios nos está hablando, hermanos, en estos días, en estos tiempos. La pregunta es, ¿estamos escuchando su voz? ¿Estamos escuchando su voz? ¿O seguimos viviendo como nos parece? Y no estoy hablando de hacer pecado literalmente.
Si estás haciendo un pecado, que el Señor te ayude y pídele que te ayude a arrepentirte. Pero yo estoy hablando de no enfocarnos, como hablé el domingo, a lo más importante. A lo más importante. Porque hermanos, nuestro Dios es misericordioso, pero Él no va a permitir que lleguemos a los cielos y que estemos cerca de Él si no hicimos las cosas como Él dice. El versículo 31 nos recuerda que sus misericordias, mas pues por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Ese fue el nombre que el Señor clamó cuando Moisés estaba en el Sinaí, en el monte, eh, cuando Moisés le pidió que le mostrara su gloria. Y fíjense cómo termina este capítulo. Ahora pues, nuestro Dios, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado a nuestros reyes, príncipes, nuestros sacerdotes, profetas, padres y todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta ahora. Dice, nuestro sufrimiento empezó desde la separación de las 10 tribus, como Asiria se los había llevado cautivo, hasta que también Judá fue llevado cautivo. Y algo que me gustaría que quede en nuestros corazones en esta noche, amados hermanos, es Dios es justo. Fíjense cómo dice el versículo 33, pero tú eres justo, Señor. Y ellos empiezan a hacer una remembranza de todo lo que habían acontecido y dicen, sí, tú eres justo, Señor. Rectamente has hecho, nosotros somos los que no quisimos, o nuestros padres fueron los que no quisieron. Tú nos diste absolutamente todo, pero nosotros no pudimos responder conforme a tus mandamientos, conforme a lo que tú querías. Y sabes qué, amado hermano, eso es lo que sucede también. A veces nosotros nos encontramos en situaciones que no entendemos y a veces Dios nos orilla a cosas que no comprendemos, enfermedades, falta de trabajo, falta de poder trasladarnos a otros lugares como estamos hoy, encerrados todavía algunos. ¿Y sabes por qué? Muchas veces Dios permite que el enemigo entre en acción y cause todas estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quiere llamar nuestra atención. Dios quiere llamar nuestra atención. Y veamos cómo termina este capítulo. Eh, dice, por los pecados, fíjense, versículo 36 y 37 los voy a leer. Aquí somos hoy tus siervos, y henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica el fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean de nuestros cuerpos, de nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. En efecto ya estaban en su tierra, ya habían regresado, pero dice este versículo, pero sobre nosotros hay gente que se enseñorea de nosotros, pero eso pasó por lo que hicimos. Por eso, hermanos, ¿cómo nos encontramos hoy? Miren, hoy no estamos en esclavitud, ¿verdad? O en la esclavitud como la conocíamos, pero yo en mi caso, si no trabajo, no me pagan. Y hay quienes dan órdenes donde yo trabajo y yo las tengo que seguir. Y eso pasa, hermanos, porque desde antes, desde Adán, cuando él pecó, dijo, ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar las cosas. Ahora la tierra te va a dar espinos, etcétera, hermanos. Pero el deseo del Señor para nosotros, como dice ese versículo en Hechos, es restaurar todas las cosas. Y hasta cierto punto nosotros como cristianos, hermanos, también experimentamos esto en nuestras vidas. Este mundo está gobernado por Satanás, él es el príncipe de este mundo. Él controla gobiernos que son parcialmente o muy anticristianos. Pero ¿sabes qué? Estamos escuchando leyes que están pasando en contra de Dios, aún en nuestro país. Pero no se nos debe de olvidar algo, hermanos. No se nos debe de olvidar algo. Nuestro Dios gobierna sobre todo. Él está sobre todo. Hasta cierto punto, hermanos, el enemigo se les permitió hacer cosas, pero Dios está sobre todo.
Dios reina en los cielos. Y así como anuló los decretos del imperio persa cuando mandaron detener la reconstrucción de Jerusalén, si clamamos a nuestro Dios, también Él lo puede hacer en nuestros días y nos puede librar aún de leyes, aún de edictos, aún de situaciones, aún de jefes, de personas. Dios nos puede librar. Y hermanos, debemos comprender que cuando nosotros dejamos nuestra confianza en el Señor, aprendemos a depender de Él, seguimos la nube, le preguntamos, Señor, ¿por dónde quieres que vayamos? Entonces podemos caminar en una libertad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si quieres la verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesús, es Jesús. Y vean cómo termina esto, hermanos. En el versículo 38 les dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, de que iban a seguir al Señor. Ahora, tengamos mucho cuidado cuando hacemos promesas, hermanos, a Dios, porque las tenemos que cumplir, sí o sí. Pero me gustaría concluir diciendo, ¿cómo estás pasando hoy tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás pasando por tiempos de bendición y de abundancia? Qué bueno, pero recuerda siempre ir bajo la nube, para que no se te olvide y el Señor no tenga que accionar y hacernos recordar que necesitamos seguirlo a Él, hacer las cosas como Él dice. Estás en tiempos de aflicción, de escasez, de necesidad, te sientes afligido como David, como José, como Job. Te quiero dar una clave, no te rindas. Busca al Señor, pídele misericordia, clama a Él, ayuna, ora, y Dios en su misericordia, hermanos, va a responder. Como leímos en este mismo capítulo, cuando ellos clamaron a ti, tú les mostrabas tu amor y tu misericordia. Y es tiempo, amados hermanos, en que tal vez tenemos que aprender a clamar, aprender a orar, aprender a ayunar, aprender a depender de Dios en cada decisión y cada momento de nuestras vidas. Así que si alguien está pasando por una situación difícil, complicada, yo te quiero pedir, ora al Señor, búscalo como no lo has buscado tal vez antes, y dile, Señor, extiende tu misericordia y tu amor sobre mi vida, sobre mi familia, sobre esta situación, sobre mi economía. Y hermanos, Dios va a mostrar su misericordia porque Él es misericordioso y Él es fiel. Solamente no te olvides, ve bajo la nube. Quédate bajo la nube todo el tiempo. Quédate donde Él está todo el tiempo. Y Él va a cuidarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Es bueno recordar. Así que recordemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Medítalo después de que escuches esta transmisión y di, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira todo lo que pasamos. Mira, Dios nos llevó allá. Dios nos trajo, en mi caso, a otro país donde a lo mejor en el momento pensamos que no había sido la mejor decisión después y que habíamos perdido tantas cosas. Pero yo veo tanto que Dios formó en nuestras vidas y digo, Señor, gracias, yo te bendigo y te alabo por ese tiempo. Lo vamos a entender después. Jesús le dijo a Pedro, mira, lo que hoy pasa no lo vas a entender ahorita, pero lo vas a entender después. Y si no te rindes y si continúas hacia adelante, lo vas a entender después. Oremos. Señor, te doy gracias porque eres fiel, tu misericordia es para siempre. Y porque tú revelas, Señor, tu verdad de generación en generación. Yo te pido, Señor, que las personas que escuchen esta transmisión puedan recibir de tu bendición, puedan recibir también, Señor, algo que tú les hayas querido hablar en medio de estas palabras. Y, Señor, que podamos continuar cada día bajo tu nube, bajo tu guianza, recordando quién eres tú y sabiendo que si estamos bajo tu nube, bajo tu cobertura, tú nos vas a llevar a buen término y vamos a entrar a lo que tú tienes para nosotros. Te bendigo y te doy gracias, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos el día domingo, ya sea en vivo, en la iglesia o en la transmisión. Bendiciones.